Vámonos, muy buenas noches. ¿Cómo están en este miércoles? Miércoles 27, ¿verdad? Miércoles 27 de mayo. 27. Ya me estoy oyendo aquí a mí mismo. Miércoles 27. Bueno, estamos entrando un poco antes de las 9 de la noche, porque Sharon tiene un compromiso, dice, y pues estamos en sus manos, José. Tú eres muy consentidor con Sharon, pero yo le digo, no puede ser, pero para que salgamos 15 minutos antes. Bueno, vamos a ver si salimos unos 20 minutos antes. José Antonio Aguilar Bodegas, ¿qué proyectos tienes cómo ves el Estado, el país? Siempre estás trabajando en algo, siempre tienes algún proyecto en mano. Sí. Pero, ¿cómo lo ves? Yo lo veo difícil. Bueno, antes que nada, déjame agradecerte siempre que me invites y además, pues pedir una disculpa a ti y a tu auditorio, que luego son tan generosos, porque pues vengo, desaparezco, etcétera, Como el Guadiana, dicen allá en España, ¿no? Así es, como el Guadiana. O Guadiana, pero bueno, siempre muy contento de poder estar contigo, de tocar estos temas que son tan apasionantes. Y antes de entrar a tu pregunta, te quiero compartir una experiencia que hoy tuve, porque creo que estamos viviendo ahorita en calendario una de las mejores épocas de Tuxtla Gutiérrez cada año, que es cuando están floreciendo los flamboyanes. Es algo, o sea, Tuxtla... La flama del flamboyán. El flamboyén, ¿no? El árbol del fuego. Es en francés, sí. El árbol del fuego, un árbol propio de Martinica, ¿no? De ahí, sí. De ahí se llegó con nosotros y al resto del mundo con los franceses. Para mí es uno de los árboles más preciosos que hay, ese color. Y en Tuxtla... Muy identitario con Tuxtla, ¿no? Muy identificado con Muy identificado la coloración que en Tuxtla, que además son distintas, dependiendo en qué parte de la ciudad están, la floración y la intensidad del color de fuego que en Tuxtla toma el flamboyán es algo verdaderamente extraordinario, ¿no? Cuando el hoy Holiday Inn, que en su principio, recordarás, se llamó Hotel Flamboyán, digo, se me hizo un nombre, muy atractivo. Tan atractivo y tan propio para Tuxtla Gutiérrez, porque efectivamente, a pesar de que Tuxtla es un clima y un suelo que tiene plantas, tiene árboles endémicas muy bonitas, la flor de Sospó, Sospó, la flor de Mayo, el cupapé, o sea, son árboles de aquí. Son endémicos de aquí, preciosos, pero el flamboyán ocupa un espacio y su floración es verdaderamente algo impactante, ¿no? Y te lo comento porque hoy la disfruté. Por supuesto, no, ya estamos casi entrando en la etapa última de su floración, pero bueno, la carretera del aeropuerto a Tuxtla, sobre todo el libramiento sur de Tuxtla, que es donde hay más. Tuxtla es una ciudad verde, fíjate. Tuxtla es una ciudad, creo yo, que es la ciudad más verde que hay en Chiapas, ¿eh? Y no creo, no estoy hablando... No, Tapachula. No. Tapachula está rodeado de una vegetación impresionante, pero la ciudad como tal no tiene vegetación. No me digas eso. No, bueno. No conoces Tapachula. No, a ver, dime qué avenida. Cuando vas entrando por ahí, por donde está la plaza, donde está Liverpool y todo eso por los lados está lleno de verde, lleno de... Porque es verde Tapachula, pero la urbanización de Tapachula no tiene árboles. Una cosa buena que está haciendo el gobierno que presido Yamil Melgar es que están precisamente, aunque creo que tal vez la especie que están usando no sea la más indicada, han habido 3 intentos. Don Ricardo Naumann lo hizo con el laurel de la India, propio del gobierno también estatal y nacional de ese tiempo. Recordarás que Luis Echeverría decía que eran los yucatecos, así le llamaba el laurel, y lo diseminó. El laurel es muy destructivo para las ciudades y además sí, las raíces, y crece poco si no tiene también esa posibilidad de expandir superficialmente sus raíces. Por lo tanto, pues ese fue un intento que no fue muy adecuado.
Previamente a eso vino el que todavía hay los vestigios de la palma africana, en la entrada precisamente donde está lo que mencionas, la UNACH, etcétera. Esas viejas palmas africanas se sembraron en los 50 por un ingeniero que luego fue subsecretario de Agricultura, el ingeniero, ahorita me voy a acordar de él, y que en Rosario Izapa, él fue director del Rosario Izapa, desarrollaron la palma africana como una opción por la oleaginosa y lo sembró. Y sembró toda la entrada a Tapachula. Me acuerdo que era aquel viejo camino del aeropuerto, era precioso, Sí, con las palmas, etcétera. Pero de ahí, a ver, Avenida Central Norte, Central Sur, Central Oriente, Poniente. Bueno, no, En cambio, Tuxtla, en todas sus calles y en todos los patios de sus casas, tú sobrevuelas Tuxtla sí, lo y es una sobrevuela y ciudad es verde. muy verde, muy verde. Eso es algo que precisamente yo como tapachulteco lo observé desde la primera vez que me tocó, te estoy hablando hace 46 años, en 1980, que un día sobrevolando Tuxtla, obviamente no en un avión de línea, sino en las cuestiones de trabajos del gobierno, sobrevolé y dije yo, qué barbaridad, esta sí es una ciudad verde, porque en Tuxtla hay una gran cultura hacia el árbol. Lo ves en los patios de la casa, lo ves en la banqueta, lo ves en los camellones. Y por cierto, aparte del flamboyán, hay otra especie que aquí tendría un desarrollo muy bueno, que es el que se llama el tulipán africano, que es precioso, es una flor muy grande. Eh, eh, no sé si lo habrás visto en lo que hoy es una calle muy Yo comercial. soy muy poco observador de lo vegetal. De lo vegetal, la 17. Hay quien se sabe todo lo que está, lo que va donde bien. estuvo la oficina de don Hernán Pedrero, una oficina que hasta la fecha sigue siendo una arquitectura muy bonita, ahí sobre la 17. Ahí estaban unas palmas reales, que le llamamos aquí palma real, la palma cubana, y estos tulipanes africanos, que son verdaderamente impresionantes. Y es el tulipán africano no pierde vayan, no es caducifolio, que sí es el flamboyán florea Sí. y luego tira la hojita, queda nada más la vaina, Perennifolia se llama. perennifolia, o sea, es perennifolio, el tulipán africano es perennifolio. Pero bueno, a quienes nos escuchan, yo les diría que aprovechen toda esta última vista que todavía tan hermosa que tendremos en Tuxtla con el Se flamboyán. tardó el agua de mayo, ¿eh? Por poco se Sí. escapa mayo sin que caiga agua. Por poco se escapa mayo. Fíjate que yo recuerdo, porque bueno, yo conocía muy poco Tuxtla, antes de 1980, que fue cuando yo vine a radicar y a trabajar a Tuxtla, pues había venido 2, 3 veces, una de entrada por salida, por una cuestión de mi cartilla militar, otra porque vine con mi querido amigo Gustavo Vila, que éramos adolescentes y venimos al cumpleaños de Roberto Serrano, que era su tío, pero casi prácticamente su hermano calendario, etcétera. Habíamos estado 1 o 2 días. Nunca había yo visto aquí una lluvia y la impresión que tenía de cuando vine era que Tuxtla era seco, porque cuando no llueve, Tuxtla se ve seco y cuando cae la primera gota de agua, pues reverdece todo lo que rodea Tuxtla, ahora, ¿no? Mira Bueno. lo que pasó ayer. Daniel Zamora, mi admiración y mi cariño a 2 maestros de la vida y de la política. Gracias, Daniel. Saludos desde Tapachula. Sí, querido Daniel, muchas gracias. Muchas muy gracias. Bien, muy bien. Alejandro Ruiz. Alejandro. Noticias a cuadro. López Alberto Jorge. Jorge es López Arévalo. López Arévalo, dijiste Jorge. Sí, Jorge López Alberto. Querido Jorge López Arévalo. Estuvo aquí. Sí, me dijiste que lo ibas a invitar. No, espérate, estuvo aquí y llegó a muchísimas reproducciones. Bueno, Jorge es muy... Una entrevista con Jorge, una disertación de Jorge. Es una garantía, ¿no? Está... gracias, Jorge. Saludos a los dos, dice abrazos. Jesús Gracias, Herrera. Jorge. Rigoberto Velasco Abarca. Miguel Peñalosa González. Bueno, pues son los que están. Pues muchísimas gracias. Y bueno, te digo, en 1980, un 9 de mayo, aquí sobre la Quinta,
muy cerca de tu casa. Recuerdo haber visto una lluvia nocturna, porque las lluvias además en Tuxtla son básicamente en tarde y nocturnas, y me quedé impresionado, porque en Tuxtla la lluvia es tempestuosa. No, pero espérate. Vuelvo a decirte lo mismo, por bueno, favor. Yo como tapachulteco me quedé sorprendido. Yo he visto llover en Tapachula pero no son tempestuosas, son de una gran descarga. Bueno, hay tempestad, si hablamos de rayo, perdón, me expresé mal, porque una cosa es que haya tormenta y otra cosa es que haya viento. Además, en Tuxtla está acompañada siempre de viento, obvio. Bueno, tumba árboles y todo eso. Tumba árboles. En Tapachula no. En Tapachula llueve mucho. En Tapachula se lleva carros. Hay mucha tempestad, claro. Por la tercera. Sí, van corriendo atrás del carro. La tercera norte. ¿Sí? La tercera norte, efectivamente. Bueno, espérate. ¿Y qué cantidad cae en Tapachula? Bueno, Tapachula debe tener. Tapachula llegó a tener 6, 7 mil milímetros al año. La mayor ha sido Pichucalco. Son 7 metros. Son 7 metros. En el Pichucalco eran 9 metros. 9 metros en Pichucalco. Obviamente ha disminuido. Tapachula ahorita debe estar sobre los 3.500, 4.000 y Tuxtla debe estar sobre 1.200. O sea, aún así, en precipitación pluvial es muy elevada. El doble allá. Pero aquí cuando llueve, el momento de la lluvia es sumamente violenta. Además de que la orografía de Tuxtla, pues Tuxtla es el cauce de un río, es una olla, ¿no? Y son como 7 ríos que Y exactamente, pues, lógicamente, porque entonces y además tiene un material, yo recuerdo en esa vez en 80, esa lluvia que te comento, 30, 40 centímetros de grava, de tierra, pero oye, pero pasabas en el cauce de un río. Me acuerdo que había triciclos para cruzar la calle, ¿te acuerdas? Sí, había triciclos. ¿Los hay? Bueno, cuando yo era adolescente, había un pordiosero en Tapachula que era muy grosero. No recuerdo ni cómo le decían, ¿no? Pero era una persona que, perdón que me ría de un tema trágico y doloroso. Su carrito era de estos de valeros. De valeros, ¿no? Él no tenía piernas, era ciego, y la historia es que todo lo que perdió había sido en pleitos, incluidos los ojos, ¿no? Y entonces él andaba con lentes negros y andaba, además de que con un bastón que era como varilla, no como varilla, era de varilla de construcción, y pegándole a medio mundo, ¿no? Entonces todo el mundo pues se defendía de él, pero al mismo tiempo lo agredía. Y una vez un grupo de malosos, que no quiero recordar su nombre, porque todavía algunos de ellos andan por ahí, en la zona del centro de Tapachula, en el parque, en lo que viene siendo la Sexta Norte, que hoy su sentido es viene siendo de sur a norte, y en ese tiempo era de norte a sur, que también se forma un río como en la tercera. Recordarás donde estaba la Foto Domínguez, donde estuvo la Foto Domínguez, una tienda muy famosa de Tapachula, la camisería de Darío y el Banco de Crédito Rural, una esquina a una cuadra del centro del parque de Tapachula. Pues lo tiraron al arroyo de la lluvia y se lo llevó. Se lo llevó el agua. Se lo llevó el agua y se ahogó. Además se ahogó. Llegó hasta la vía del ferrocarril, o sea... ¡Qué barbaridad! Hasta la salida. Hasta la salida, ¿no? Hasta la vía del ferrocarril, ¿no? O sea, y te estoy hablando en 1962, 63, o sea, así llovía. Ese sí era bullying, ¿no? Así llovía en Tapachula, ¿no? Mira, Valente Molina, un saludo, Valente Molina, un gran comunicador. Me tocó trabajar junto con él en la cabina de radio de don Amín Simán. Con don Amín, sí. Él era operador. Sí, Valente, entonces, claro que sí. Y ahora bueno, él se estudió, ya tiene el doctorado, y ahora es una de las personas que mejor llevan de las generaciones nuevas,
que mejor llevan el fenómeno de la comunicación en Chiapas. Sí, yo Me da recuerdo, lo mucho recuerdo gusto. contigo. Sí, me da mucho gusto. Tuve neta. oportunidad en el 98, si mal no Sí, recuerdo. sí, cómo no. 98, 99, cuando en alguna ocasión estuve también acompañándote Sí, cómo en no. el... Ahí íbamos ahí tenía mis exactamente. programas. Mira, quién está, Paco Gurgúa, tu Paco, cuate, qué gusto, Paco. nuestro cuate. Saludos a mis amigos José y Enrique. Paco. Qué importantes charlas. No recuerdo una sola vez en mi vida que las lluvias de Tuxtla no sean torrenciales. Tienes razón. Sí, 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 es Llueve la verdad, con- Paco, es lo que No, estoy diciendo a Enrique. pero oye, Tapachula es más, digo, más cantidad o algo más. A mí me dio miedo la primera vez que vi Sí, llover en Tapachula. sí, estoy de acuerdo, pero ese Y es, con rayos y con todo. Paco usó el término adecuado. Sí, claro. Hay una torrencial. O sea, las lluvias en Tuxtla son torrenciales. En Tapachula llueve mucho, cae mucha agua, pero no tiene, con la violencia no es. con la violencia que se da en Tuxtla. Llueve con tal violencia, dice, que los árboles solo son parte del fenómeno natural. Cuando era pequeño vi como un vecinito se lo estaba llevando el río. Por fortuna fue salvado por su papá. Pero ya desde hace 60 años las lluvias daban miedo. Bueno, aquí tiene razón Paco. Cada época de lluvia en Tuxtla hay muertes por gentes que se van a una alcantarilla, que cayeron al arroyo, Sí, sí, sí. etcétera. Además es una ciudad que no, la orografía es sumamente difícil para controlar este tipo de fenómenos y por otra parte no tiene la infraestructura adecuada. La única vía para recolectar todo es el Sabinal. Y si no, desborda. y si no es por la recuperación que del Sabinal hizo Carlos Morales, Sí, sí, o claro. que se hizo en el gobierno de Carlos, pues evidentemente esto sería todavía un caos mucho mayor. Pero todos los arroyos que bajan hacia el Sabinal, la mayor parte han sido ya ocupados para vivienda, calles, etcétera. Y no es que el río se meta a tu casa, es que no, te metiste es que tú te metiste al la cauce casa del al río. río. La casa se metió al cauce del río, ¿no? Y es un fenómeno en todo el mundo. En todo el mundo y en Chiapas, en todas partes de Chiapas sucede, ¿no? Pero Paco, qué gusto, de veras, qué gusto. Siempre está presente en las redes. Estás desde allá, desde Rayón, nos está viendo. ¿Quién, perdón? Pérez Winkler se apellida él, no falla. Él firma como Tasman, pero siempre está, es fiel seguidor del programa. En Rayón, pues mucho gusto. Fiel seguidor del programa. Lo que pasa es que están sumando ahorita que son las 9. Sammy David, te está viendo. Sammy. Oye, Sammy, ¿cuándo vienes por acá, Sammy? Sammy, hombre, por favor, imagínate una charla que tuviéramos ambos aquí con Enrique. Fíjate, una platicadita. De la política de la política y de nuestra costa. Y de la costa, de nuestra, de nuestra feraz costa. Sí, ¿verdad? Sí, es claro. de Acapetagua. De ahí me mandó unos mangos una vez, deliciosos. ¿Verdad? Por poco quedo diabético, yo tantos mangos. Les mando un fuerte abrazo, dice Paco Gurgúa. Paquito. Sammy, invitado, invitado por cuando quieras. Y tenemos ahí pendiente un asunto editorial que debemos hacer, Sammy, y nomás me cilindriaste y no ha sabido esto. Rosa Che está. Rosalinda. Abrazo a ambos con mucho cariño. Sí, nunca falta, Rosa. Nunca falta, Rosalinda aquí nunca falta en una plática donde esté José Antonio. Y qué bueno. Bueno, pero la costa dice que aquí son torrenciales. Pero yo te voy a decir una cosa. Viviendo yo en Tapachula fueron mis hermanas a visitarme. A ver, yo no estoy diciendo que aquí llueva más que en Tapachula o incluso con más veracidad que en Tapachula. Lo que te comento es que en mi experiencia fue que en 80, yo que pensé que esa tormenta típica de la costa y de Tapachula era única, vi que aquí pues también habían lluvias torrenciales. O sea, recuerdo, 9 de mayo. No, sí, claro, las hay, claro. Sí, pero digo, generalmente en Chiapas hoy, este es un fenómeno que tú vas ahorita a Villaflores y las lluvias son torrenciales. Y siempre Villaflores ha tenido un régimen pluviométrico alto. Villaflores tiene 2.000, 2.500 milímetros. Sí. Por eso fue una zona tan próspera agrícolamente. Si no hay agua, no hay agricultura. Y así, todas partes de Chiapas. Yo recuerdo que don Jesús Cancino Casaonda, don Chusito,
el queridísimo y siempre recordado ¿Cómo doctor, no, el doctor? que además era un hombre erudito en todo, Conocedor de todo. conocedor de todo. Recuerdo que un día yo platicando con el doctor, hablando de este tema de la deforestación, y en ese tiempo no se le decía cambio climático, pero ni calentamiento global, pero ya se anticipaba este tipo de fenómenos que se les decían de otro nombre. Y entonces yo recuerdo que me dijo, porque me oyó argumentar y decir que la precipitación anual no tenía modificaciones. Y me dijo, espéreme, usted debe corregir sus datos. Dice, puede ser, sí, llueve lo mismo en el año, pero lo que ha variado es, por la deforestación, la distribución y en consecuencia la destrucción que la lluvia genera. Y sí, es lo, Sí, que, hoy, claro. es lo que hoy estamos viendo prácticamente en todas partes del estado, porque como hemos deforestado y se ha perdido la capa vegetal, o ha quedado Bueno, una capa nada más vegetal. allá para la costa, baja libre el agua, el lodo a llevarse la carretera. Bueno, recordemos el Están. ¿Están? Pues, deslavó toda la Sierra Madre de Chiapas, ¿no? Y claro, las zonas deforestadas son las más dañadas y las que más colaboran para este tipo de problemas, pero sí, efectivamente ha habido un cambio en la distribución y en la fuerza. Y él le dio una explicación que ahorita no quisiera yo tratar de recordarla porque seguramente voy a cometer una imprecisión y un error en los datos que él tenía tan precisos, pero en consecuencia ha habido un cambio también en los vientos que hay en la Tierra, y lo que ha provocado entonces es que la conjunción de la descarga de agua con el tipo de vientos que se dan y la destrucción que hay sobre la vulnerabilidad del suelo es lo que está generando que ya todas las lluvias son, se me fue el nombre que usó Paco, torrenciales y destructivas, ¿no? Y sí, es lo que estamos. En mi casa sí se llevó la tele, la fundió y todo eso. Yo llegué a platicar la gran aventura que había acabado de vivir. Llegué al periódico a decirle, cayó un rayo en mi casa. Sí, a mí también, a mí también. A todo el mundo le ha caído un rayo. Oye, por favor. Yo recuerdo de niño empezaba a llover y nos subían a la cama. para que los rayos para no hacer tierra. Para que no tengan tierra, entonces nos subían a las camas. Para que vean. Entonces, mis hermanas pobrecitas estaban oyendo, que ahí en la esquina que había uno y bueno, el otro. Y dijeron, le dije, asómate. No, yo no me quiero asomar, nomás con oír, me dijo mi hermano. Sí, o sea, la feracidad, la vegetación, malamente dicho de Tapachula, porque es de toda esta zona, a cualquier persona que llega, le impresiona. Claro. El verde de la costa chapaneca es algo impresionante. Claro, llegamos a Tapachula y bueno, lo ves desde que está descendiendo el avión. No, es puro verde. Y puro verde. Y la gente, los que no son de ahí, obviamente empiezan a quedarse impresionados de lo que están viendo, ¿no? Claro que sí. Mariano Solana, saludos, dice. Mariano. Temo de la Cruz, aquí está. Mira. Temo, qué gusto. Francisco Genovés. Paco Genovés. Qué bueno. Paco, hijo de un querido amigo. Entonces, lo que te quiero decir es que llueve. A mí me ha impresionado más la lluvia de Tapachula que la de aquí mismo de Tuxtla. Por torrencial que sea. Sí, por supuesto, es mayor allá, eso no hay duda, no hay duda. Y los rayos, digo, mis pobres hermanos estaban con el rosario y creyendo que sí, es impresionante, siente uno que te cayeron a la puerta de la casa, ¿no? Sí, es no, y una vez sintió el coscorrón en el techo y dije, ¿qué fue? Era un rayo. Un rayo, y luego llegué con la gran noticia, no es noticia, es que aquí en todas las casas ha caído rayo. Pues, sí. Como cosa normal. Entonces, pues, perdóname, no es como acá. Sí. Bueno, pues te había preguntado, ¿cómo va de tus actividades? Ya casi lo echamos el programa. Y decía, de tus actividades, ¿cómo ves el país propicio para...? No, yo sí veo que la situación que había venido teniendo un cierto control, sobre todo por el profesionalismo que la presidenta estaba teniendo para controlar una presión tan fuerte del presidente de Estados Unidos,
que independientemente de que el presidente de Estados Unidos y Estados Unidos en sí estén tocando puntos que son obviamente necesarios de ser tocados, como es la inseguridad de la frontera, el tema migratorio, algo muy importante de la inseguridad, el crimen organizado involucrado y controlando incluso las actividades económicas de varias regiones del país, que no puede negarse que estos temas forzosamente tienen que ser observados por un país que no solamente somos limítrofes con él, sino que además somos su socio comercial más importante del mundo. Somos el socio número 1 comercial con Estados Unidos. Entonces es obvio que tu socio comercial, que lo somos porque nos compra y nos vende. Y ahora, nosotros, las ventas nuestras son el 80% de lo que exportamos. Exactamente. Entonces es obvio que te diga, oye, yo necesito certeza, yo necesito seguridad, yo necesito ver que eres un socio que hoy y mañana y siempre me vas a servir. Digo, la palabra... Sí, bueno, es que hay una asimetría económica. Hay una interdependencia y nosotros también en consecuencia. Asimetría, lo que le llaman los técnicos. Claro. Es pequeñita la economía respecto a la de Estados Unidos. Claro. Entonces, alguien domina. Ante esta situación tan difícil de por sí, yo considero que la presidenta siempre tuvo una posición muy profesional, con un gran oficio. En mi opinión personal, hablo de mí, de mi impresión para mí, hasta podría yo considerar y decir que para mí, inesperada. Es decir, yo no veía en la presidenta que de existir este tipo de problemas, ella los iba a abordar de esa manera. No soy evidentemente un propagandístico de ella, ni tampoco un simpatizante. Pero tampoco eres un crítico ciego, ¿no? No critico por ideología, ¿no? Pero en este momento, creo que el involucramiento del tema del crimen organizado en actividades asociadas a instancias gubernamentales estatales, creo que ha tocado una situación tan delicada para el país, y a la presidenta, Enrique, la veo sola. No la veo acompañada ni acuerpada ni por su partido político, ni por una estructura de gobierno. Porque lo que se está presentando es una tendencia a enfrentarte sin argumentos ante una situación que se debe enfrentar con hechos. Con hechos. Entonces, la pregunta de cómo veo, que tu pregunta era en el tema sobre todo económico, bueno, veo un momento muy riesgoso en México porque no creo que sea azaroso ni coincidente que Estados Unidos, Moody's, que es la calificadora principal calificadora en el mundo entero, pero Moody's es Moody's es la más conocida, la de mayor referente. Entonces, cuando Moody's dice, no te quito la calificación, pero te bajo dentro del grado que estás, dentro de la instancia que estás, un pequeño grado. Pero ya el que sigue es el... Claro, el que sigue es la descalificación. Y además te dice, se lo quité a Pemex. Entonces, quiere decir que estamos en una situación sumamente endeble, y yo lo atribuyo a dos cosas. La primera, a la dinámica de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Es decir, cómo llegas a una mesa comercial en igualdad de condiciones cuando las fuentes financieras están diciendo que estás mal. Digo, de entrada, estás llegando con el tobillo hinchado, ¿no? Y la otra, que es una especulación mía, pero creo que está ligado también un poco a esta rivalidad que se ha establecido de México con Estados Unidos por la discusión de si quienes él está pidiendo en extradición para ser juzgados allá se van a dar o no se van a dar, y está haciendo o no justo Estados Unidos con lo que está haciendo. Creo yo que
el tratado de extradición, lo que he oído de expertos en ello, yo evidentemente no lo soy, creo que el tratado de extradición es absoluta y totalmente aceptable en lo que está exigiendo Estados Unidos. En consecuencia, está dentro de está dentro de lo de firmado. lo que literalmente el tratado determina. Por lo tanto, Claro. creo yo que México debería responder de esa manera. Hoy, el día de hoy concretamente, se dio algo que yo, que reflejaría mejor lo que estoy intentando decir y que lo considero una irregularidad. Se me haría un poco sustentado decir incongruente. Yo diría, es una irregularidad. Citan a declarar a la Fiscalía a dos personas involucradas en la petición de extradición, que son el exgobernador o gobernador con licencia Rocha Moya y el senador en funciones, Insunza. No recuerdo exactamente su nombre, pero un apellido es Insunza. Sí. Bueno, lo citan, fíjate. Enrique Insunza. Lo citan y ambos, porque así lo expresó ya la Fiscalía de Estados Unidos y el gobierno de México, tienen ficha roja de Interpol. Pero no los detienen. ¿Por qué no los detuvieron? Porque cuando tienes una ficha roja de Interpol es porque Es un acuerdo. Es un acuerdo en que, oye, por favor, búscame a fulano. Te lo encargo, ¿no? ¿Sí? No es, oye, si lo ves caminando en la avenida central, ahí sí lo detienes. No es, por favor, busca dónde está, deténlo y mándamelo, ¿no? Yo, Se están además, rompiendo acuerdos. entonces, se están rompiendo acuerdos cuando tienes en días el inicio de la revisión del acuerdo más importante que tienes como país. Días estamos ya. Días, ¿no? Y por otra parte, Enrique, se está creando la tormenta perfecta. Digo, en estos últimos días, hoy, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dice o aumento salarial o no hay mundial. Entonces, ¿cómo quedaría México cuando Estados Unidos está diciendo que tienes un narcogobierno? Cuando Estados Unidos está diciendo que no has respetado el tratado de justicia firmado. Cuando Estados Unidos te está diciendo que está revisando el tratado y no está dispuesto a firmarlo porque tú tienes violaciones a las certificaciones de origen que deberían y a los componentes de origen que deberían respetarse. Y aunado a eso, instituciones que son parte muy favorecida del actual gobierno y que son parte de la ideología del actual partido que gobierna en este momento el país, se pone a dinamitar la gobernabilidad en el país de esta manera. Yo digo, bueno, eso no es motivo para que digamos que estamos en un problema y que hay que asumir una atención muy específica a esto. Y lo que yo observo, y concluyo por eso diciéndote que es ahí donde veo el problema, pues pareciera que oficialmente no está pasando nada. No hay de qué preocuparnos, ¿no? Hay mucho de y eso. yo creo que sí hay mucho de qué preocuparse, ¿no? Ahora, si a esto le añadimos la medida que tomó la semana pasada Donald Trump, este acuerdo que firmó de que con los bancos para, con las, los remesas. bancos para las remesas, en la que el que envía tiene que identificarse y tiene que demostrar vigencia, pues estamos hablando que los ilegales, el porcentaje, no sé, mínimo del 70% de las remesas, que son trabajadores ilegales, no van a poder llegar a hacerlo. Entonces, primero, ¿dónde van a tener el dinero? Segundo, ¿cómo lo van a traer acá? ¿Qué es lo que va a surgir? Formas ilegítimas de hacerlo. ¿Y quién controla las formas ilegítimas? El crimen organizado. ¿No? Entonces, creo... Déjame ir a un anuncio para no. retomarlo. Por favor, Sharon, vamos a La Fuente. La Fuente, ya sabe usted que es la gasolinera de mayor confianza porque está, además de estar a la pasada, siempre tiene que pasar usted por La Fuente. Usted con toda confianza y con toda comodidad carga su tanque ahí en La Fuente. Gasolinera La Fuente. Está en La Fuente, el punto referencial más conocido de Tuxtla Gutiérrez. Gasolinera La Fuente. Ahora está la Universidad Salazar, pues
patrocinando este espacio que está para la opinión, para la promoción de la cultura, para la promoción de las artes. Ayer entrevistábamos a una pintora y poeta extraordinaria, muy joven. Aquí, pues esto es lo que promueve precisamente la Universidad Salazar. La Universidad Salazar no solamente tiene carreras, sino que es una institución que ha formado ahora a miles de personas que están perfectamente integradas al quehacer social en Chiapas. Así es de que la Universidad Salazar es, con mucho, la institución privada más confiable del sureste de México. Universidad Salazar. Sí, fíjate, nos está patrocinando Emilio Salazar y hemos tenido oportunidad. Ayer nada menos entrevisté a una artista tuzleca, una jovencita de 26 años, extraordinaria poeta y extraordinaria pintora. Quién sabe cuál de las dos cosas va a ser, pero es buena en las dos. ¿Estudiante? Es o maestra? estudiante, es estudiante, pero ya escribe muy bien. Ajá. Ya escribe muy bien. Entonces, pues hay mucha esperanza en que esto... Bueno, la universidad tiene además muchos años. Bueno, la universidad tiene muchos años. Digo, tiene muchos años. Yo creo que están... 40 años. No, más. Bueno, fue Instituto de Estudios Superiores y Comerciales, creo. Sí, primero. Contables, ¿no? Contables, cuando hacían contadores ahí. Exactamente, que don Emilio y don Federico eran los directores, los maestros. Luego Federico es el primer rector de la UNACH. Que tuvo la UNACH. Digo, vaya, qué cosa más significativa y honorable puede existir, hablando de sus antecedentes. Y evidentemente es una escuela que ha heredado, que tiene ese legado y que lo sigue cumpliendo. Lo sigue cumpliendo. ¿No? Daniel Gamboa está también, José Gómez. Inge, querido, qué gusto. Señora Berta Pinto Yanini, ¿cómo está? Muy buenas noches. Dice, saludos y mis respetos. Muchas gracias, señora Berta. Cristian Vera. Aida Corso, ¿te suena? Me suena. ¿Te suena? Bastante. Y me suena. Me suena y me suena. En Tapachula es de los pocos lugares donde se puede estar en la playa a 15 minutos y en un lugar templado a 40 minutos. En Unión Juárez. Claro, en Unión Juárez. Bueno, y no solo, Unión Juárez es ya, digamos, la parte excelsa de ese clima. Pero desde Tuzlachico y Cacahuatán, ya tienes un clima y qué chocolate. Templado, ¿no? Y el chocolate de Tuzlachico, bueno, qué decir. Un saludo, Liceo Josian, dice Tasman, que es mi mamá, Gloria Winkler Rodas. Lo recuerda con cariño. Pero ¿no? Sabía que es hijo de Gloria, claro, Gloria, ¿sí? Además de que somos parientes. Y le quiero mucho a Gloria y al esposo de Gloria, su papá, el doctor Pérez, y bueno, no sabía. Él, Tasman, que está en Rayón. En Rayón. En Rayón. Hombre, qué gusto de veras. Un saludo al licenciado José, mi mamá Gloria Winkler Rodas, lo recuerda con cariño. Excelente programa. Atentamente, Rubén Pérez Winkler. Sí, claro. Está también Milán Carrier. Está Cristi Sánchez, Víctor Corso Suart, mi querido Víctor, Aníbal Corso, mi sobrino querido Aníbal. Cristi Sánchez, saludos a ambos, buenas noches, gracias, saludos. Y sí, pues acabas de nombrar todos los factores que conjugados hacen de uno de los momentos más delicados que yo recuerde en la historia que yo he vivido. Por lo menos exacto, ¿no? La que yo he vivido, ¿no? Incluso me atrevería a pensar que de la que hemos estudiado, pues digo, tal vez quitando las invasiones armadas. Claro. Pero esto estamos viendo un momento sumamente difícil. Sobre todo por lo conectado del mundo. Porque antes no estaba conectado. Porque las consecuencias, somos tan interdependientes hoy,
El Es mundo. decir, el punto de vista de México es que Estados Unidos, si nos altera, se altera. Relativamente. Relativamente. Es decir, yo hay una cosa, Enrique, y lo comparto con el auditorio. Por supuesto que no pensaba yo así hace 50 años, tengo 76 años, no pensaba así hace 50 o 60 años. Creo que en México nacemos con una idea contraria a Estados Unidos, nos robó territorio, nos trató de invadir, nos impone condiciones, fue el creador de la decena trágica, de que la Revolución Mexicana de un año pasara a 11 años, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, vivimos en un mundo que ha sido dominado por imperios. De cuando quieras, Desde hace los acadios, vaya, sí, ¿no? los sumerios. Los sumerios, ¿no? Hay imperios que dominan. Es decir, hay comunidades, pueblos, entidades fuertes y que dominan a todo lo demás y que además establecen las reglas. Seguimos rigiéndonos por el código de Carlos V, seguimos rigiéndonos por el código napoleónico, seguimos rigiéndonos por el derecho romano. Claro. ¿No fue derivado de imperios? Bueno, el imperio de 200 años o 100 años a hoy. Son 75. 75 años. La posguerra, ¿no? Sí, la segunda posguerra. Sí. Aunque yo creo que, en mi opinión, inició en la Primera Guerra Mundial. Inició el proceso de gran desarrollo, ¿no? Pero el boom. Pero Inglaterra seguía siendo el imperio antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y después de la Segunda Guerra Mundial, indudablemente fue Estados Unidos. Lo dispersa, lo vulnera Estados Unidos, sí. Y es Estados Unidos. Es Estados decir, Unidos. El imperio hoy hasta la fecha es Estados Unidos. Bueno, hay otro, está China. Pero bueno, China fue y todo indica que volverá a ser. Claro. No estoy tan seguro cuando pero yo territorialmente limitada, pues, repartiéndose el mundo, pues. Exacto. Entonces, en el mundo, en la parte del mundo en que nosotros estamos, el hemisferio occidental, la presencia y el dominio de Estados Unidos es determinante. Entonces, claro, esto no quiere decir que te pongas de hinojos. ¿No? Pero, por favor, responde y defiéndete en donde también ellos no te puedan todavía vulnerar más. Porque si yo me pongo a discutir sin sentido y sustento de algo, lo que le estoy dando es argumentos, o con un discurso antiguo le estoy dando elementos a mi adversario y no estoy reforzando mi posición. Entonces, lo que yo creo es que ahorita esta situación, que sí coincido contigo, es la más crítica, por lo menos en el siglo XX y XXI. Creo que lo que está faltando hoy en México, en todos los ámbitos, pero principalmente en el gubernamental, porque es el que nos representa, es talento. Es talento para poder encontrar la justa posición jurídica y la posición que con el sustento jurídico se debe tener en la negociación de lo que tenemos en puerta, que es el tratado comercial. Es decir, no podemos negar que están pasando cosas que están sucediendo porque partieron de omisiones o de errores que se cometieron. Y voy a pasar a algo que puede parecer una frivolidad, traerlo como ejemplo. La renovación de los aeropuertos. Yo ayer tomé el avión para venir a Tuxtla, para volver a Tuxtla. Es un caos. Sí, es un caos el aeropuerto, la Terminal 1 y la terminal en México. Es un caos. El Mundial va a empezar creo que el día 11 o 12 de junio. Estamos a 15, 20 días de que inicie. Es imposible que terminen las cosas. Pero lo más caótico es que vas caminando donde ya terminaron y ya está roto el piso. Ya se destrabó la junta que habían puesto de la laminita entre junta y junta, entras al baño, ya no funciona, los que acaban de poner, eso lo viví ayer. Entonces dices, caray, ¿cómo? No era este México. No era esto. Esto no era México. Esto no era México. Entonces, ¿cómo corregir y cómo estar a la altura de lo que hoy nos exigen? Porque lo que va a pasar es que nos van a anular si nosotros no participamos. Y déjenme decirles y traer algo, Enrique. Hace aproximadamente
15 años o un poquito más, platicando con unas personas de Yucatán, no, un poquito más, estoy hablando hace 25 años mínimo. Platicando con unas personas de Yucatán, me dicen, el Caribe mexicano va a desaparecer ante la competencia con el Caribe cubano, que fue cuando Cuba abrió a las inversiones y que llegaron sobre todo los grupos españoles, ¿no? Melilla y todos estos, al desarrollo de hoteles y todo. Yo lo escuché, dije, bueno, no conozco Cuba, pero sí, el Caribe mexicano es precioso, pero es un poquito menos precioso que el Caribe de las islas caribeñas. Digo, si hablamos de Cuba, si hablamos de Puerto Rico, si hablamos de Santo Domingo, Jamaica, etcétera, pero pues, digo, son la imagen histórica, paradisíaca del Caribe, ¿no? Dije yo, pues sí. Coincidentemente, al año o 2 años de eso, yo fui a Cuba de trabajo. Y dije, no, es imposible. Esta Cuba no va a competir con nadie. ¿Por qué? Porque te hablo hace 25 años y creo que esto no ha cambiado mucho. Ya estaba acabada Cuba. Ya estaba acabada Cuba. Ya, y el cubano, que es finalmente el que te da el servicio, vive en un mundo diferente al mundo de los que llegamos ahí. Para el cubano no hay entrada, plato fuerte, postre, porque ellos no lo tienen. Y no estoy hablando de un ejemplo inventado, ni burdo, ni extremo. Lo viví. O sea, una mesera lo mismo le da a entregar la sopa al inicio, que si se le olvidó, pues lo lleva al final. Tienes que comerlo, porque además no vas a desperdiciar la sopa. Eso es lo que ellos vivían y creo que estaban en menos condiciones hace 25 años, menos malas que las que hoy tienen. Entonces, esa amenaza que yo hace 25 años oí, que yo dije, no puede haber nivel de competencia, hoy con la inevitable intervención económica ya de Estados Unidos en Cuba, que ya incluso está siendo públicamente aceptada por el actual régimen cubano, ya aceptaron, ya lo dijeron públicamente, ya estuvo el director de la CIA diciendo se va a crear un marco para que Cuba subsista económicamente, se desarrolle económicamente y Estados Unidos va a inyectar lo suficiente para hacerlo. Ya lo dijeron públicamente desde hace 2 semanas. Bueno, en el momento en que Estados Unidos entre ese Caribe cubano, que fue el esplendor del Caribe hace 70 años, va a volver a ser. O sea, hasta en eso, si nosotros no nos adecuamos hoy, vamos a tener en muy corto plazo el problema. Hoy la joya de la corona turística en este país es Cancún, es el Caribe mexicano, es la ribera. Sí, pero Maya. Puede depauperizarse. Empobrecerse. Totalmente. Veamos Acapulco. Así está. Así está Acapulco. Ya está, ya Acapulco es un cascarón. Acapulco, pues lo acabaron. Sí, es un cascarón, ¿no? Acapulco. Oye, pero no es posible. Sí, sigue teniendo sus playas, sigue teniendo sus atardeceres, sigue teniendo sus vistas paradisíacas. Sí, nada más que a eso le falta un complemento que es el servicio que lo da una persona, la infraestructura, y en ese sentido se acabó Acapulco. Entonces, estamos en un momento, en un parteaguas, en que o seguimos y mantenemos una postura ascendente, o vamos a iniciar una postura descendente. Eso es lo que yo veo en estos momentos. Y déjame decirte, Enrique, por supuesto que puede ser mi limitación, la limitación de mi visión. No tenía yo esta visión hace 2 meses. No sé si sea motivo de decir, caray, ¿qué ha pasado en 2 meses para que, asumo mi falta de capacidad de análisis, etcétera, pero también, incluyendo eso, lo que yo concluyo a título personal es el deterioro que ha empezado a haber en la estructura, en la operación de la estructura gubernamental, que además es consecuencia de que se desmanteló, Enrique.
se desmanteló. O sea, si la estructura que había era mala, pero la desapareciste, es peor no tenerla. Y la infraestructura o la estructura gubernamental que en México existía, se le desapareció. En consecuencia, hoy tienes una emergencia, tienes un problema, no tienes capacidad para enfrentarla. Entonces, yo creo que sí estamos en un momento, escuché ayer la parte de la rueda de prensa anual que da Carlos Slim. Es una persona que... Bueno, y Carlos Slim dijo que había exagerado Moody's. Pues sí, nada más que Carlos Slim, a quien yo admiro mucho, se le olvidó algo que había pasado hace pocos meses y que es la quiebra técnica de Pemex y que él está siendo el factor que va a desarrollar para él, antes que para Pemex, los 3 campos de explotación más importantes que Pemex tiene, que fueron producto de la exploración del periodo anterior a López Obrador. Sí. ¿Sí? Que fueron el único resultado. Fueron inversión pública, ahora va a ser privada. Exactamente. No, que quitaron que fuera privada para hacerla pública y que ahorita dijeron que vuelva a ser privada. Que vuelva a ser privada y que fue el único producto real que hubo de la reforma efímera energética que se hizo con Peña Nieto. Precisamente la inyección de dinero en la exploración y el hallazgo de esos campos. Hay todavía una licitación, no una licitación, una controversia jurídica a nivel internacional entre una empresa estadounidense contra Pemex, porque luego Pemex le arrebató la explotación del campo que ellos habían detectado y que conforme la ley debían haberlo desarrollado con el pago correspondiente a Pemex, que era más que generoso. Digo, en números más o menos, en esa reforma se establecía que lo que Pemex daba sin meter un peso implicaba que de la utilidad que se tenía el 80 era para Pemex y el 20 para la empresa que lo hacía. Está muy bien. Oye, no, mucho socio. Más que bien. Mucho más que bien. Y lo oí de quien fue estando yo en un cargo partidista, a una reunión que yo convoqué a explicarlo porque era el subsecretario de Energía, Enrique Ochoa. ¿No? Entonces, digo, no, oye, yo lo leí, a lo mejor no, yo se lo escuché decir. Yo dije, bueno, ¿qué más quieren? ¿Qué más queremos? Entonces, cuando vi este dato que dio Slim, que dice, no estoy de acuerdo con Moody's, es muy, digo, a ver, si te acaban de decir que Pemex está quebrado y que el sustento de Pemex comprometido a nivel global es la aportación que el gobierno de México dijo que le va a seguir dando, en consecuencia, ¿qué está reduciendo con eso? La capacidad crediticia de un gobierno que no tenía por qué hacerse cargo de mantener a Pemex y que hoy lo tiene. Ah, bueno, entonces te va a alcanzar menos para otros compromisos que puedes tener. Sí, bueno, lo que es la calificación crediticia es que van a decir, bueno, vamos a empezar a desconfiar de este. La calificación crediticia lo que significa es, tú no vas a tener problemas para pagar lo que te has comprometido a pagar, o cuando te la alteran es porque si hay eventualidades, no vas a poder pagar. Es lo que nos dijo ahorita Moody's. La otra es cuando te dicen, no, ya no vas a poder pagar. Sin eventualidades, ya no vas a poder pagar. Es la siguiente para abajo. Entonces, sí es muy crítico, y te digo ayer que oí eso, y obviamente Carlos Slim, y se lo admiro y se lo agradezco como ciudadano, siempre sus intervenciones, que además son optimistas, llenas de ánimo y de aliento, que además no tengo el número exacto, pero son muchísimos cientos de miles de empleos que Carlos Slim aquí en este país tiene y en otros países, que imagínate... Se extendió por América Latina. Imagínate, dicen, Carlos Slim debe levantarse a las 11 y no, Carlos Slim no debe dormir. No duerme. No debe dormir porque debe estar pensando, ¿cómo voy a pagarle a tantos millones de gente la quincena que viene dentro de 3 días? O sea, o sea, yo lo respeto mucho. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, de escucharlo,
cuando tuve el honor de estar en el Senado, no muchas veces, fueron 3 veces. A él le agradezco y le debo siempre que una petición que me hicieron en Motocintla, ISMAN, la organización orgánica de café, que era que tuvieran el internet. En ese tiempo Chico Pardo, que hoy ya está independizado, era su segundo, le dijo, a ver, no sabía que eso, en 15 días les conectaron el internet a toda la comunidad y el centro de Motocintla, ¿no? O sea, un hombre muy ejecutivo, un hombre con una visión social increíble, sí. Y de una sencillez para conversar y decir las cosas, enseñártelas. Sí. O sea, yo lo admiro mucho, pero en ese sentido de la crítica a Tal vez opinó... creo que fue para temperar el efecto negativo que en la opinión pública, lo cual es, ahí sí estoy de acuerdo con él. Claro, tiene que hacerlo. Ahí sí estoy de acuerdo. Qué bueno que lo hizo y tenía que hacerlo, pero así de que digas tú, tiene un sustento, pues Moody's está haciendo su trabajo. No, lo dije hace un momento, no descarto, Enrique, que ante las negociaciones que empiezan la semana entrante del Tratado de Libre Comercio, es más, creo que la primera ronda ya se dio, viene otra y luego la de julio. Ya Ebrard salió a decir ayer, hey, el 1 de julio no vamos a concluir, vamos a continuar. Dijo algo que me parece además, siendo él un hombre mesurado, muy inteligente y mesurado, dijo, y no nos debemos preocupar porque no me importa mayormente que no se vaya a cerrar el 1 de julio. Bueno, no entendí muy bien esa afirmación que dio, porque yo diría, soy de la opinión o de la creencia, o quiero tener la creencia de que, como diría Quino cuando describe a Manolito de Mafalda, con otro nombre, con otras reglas, pero ¿se va a firmar? Sí, se va a firmar. Se va a firmar. Se va a firmar, sí. Y mientras más antes, mejor, ¿no? Claro. Nos da certeza en todos los sentidos y el país obviamente pues tiene la confianza de que vengan a invertir, de que se desarrolle la infraestructura y lógicamente se fortalece el gobierno y un gobierno fortalecido le sirve mejor a un pueblo que lo necesita. Entonces, pues por supuesto que estoy de acuerdo que haya salido a defender esta situación y esta percepción Slim, como también lo entiendo que así lo hizo Ebrard, pero no quiere decir que no exista un riesgo que de no resolverse estas situaciones que se están dando de ingobernabilidad, de pésima relación con Estados Unidos, de rompimiento de las reglas establecidas en un convenio, en un acuerdo, etcétera, pues si estas situaciones no se superan, los resultados de las negociaciones del gran tratado no serán favorables. No van a ser favorables, ¿no? Van a saludar Rodrigo San Cristóbal. Rodrigo. Natalia Morales Medina. Está también Tadeo Cundapí Cigarroa. Tadeo. Carlos Irán Culebro, míralo. Carlos. ¿Qué anda? Saludo a entrevistador y entrevistado. 2 buenos amigos. Gracias, claro que Carlos. Sí. El doctor Ángel Barrios Sea, hombre, aquí está. Querido doctor. Tu paisano. Querido y admirado doctor. Elizabeth Díaz Olórzano. Está también Sandra Luz Escobar Gómez. María de los Ángeles Guzmán Gallardo. Todos ellos, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos terminó la hora. Oye, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo te das otra vuelta? Debo estar, como dicen, si la noche no me agarra en otra casa, debo estar aquí la semana entrante, toda la semana entrante. Yo puesto el día que tú me digas. ¿Cómo vemos? ¿Cómo estamos la semana en que? Y agradezco mucho a tu auditorio que siempre sea tan generoso y tan... Nos sigue siempre tan tolerante, siempre. ¿no? Pues muchas gracias a todo el mundo, gracias a todos ustedes que hicieron posible este programa, gracias a José Antonio Aguilar Bodegas, que siempre viene a darnos una visión económica, política de lo que sucede en nuestro país. Y gracias también a Sharon, la productora que hizo técnicamente que este programa resultara impecable. Soy Enrique García Cuellar. Nos vemos la próxima semana aquí en La Noche es Joven. Buenas noches.